Hay una diferencia que he observado durante más de 40 años enseñando a personas en todo el mundo y es tan sutil que la mayoría nunca la nota, pero tan poderosa que lo cambia absolutamente todo. No es la diferencia entre los que tienen dinero y los que no lo tienen, no es la diferencia entre los que son inteligentes y los que no lo son. Es algo mucho más específico, mucho más concreto y cuando lo veas con claridad ya no podrás ignorarlo. Hace algunos años estaba dando una conferencia en Ciudad de México. Había aproximadamente 800 personas en la sala. Al final del evento, dos hombres se me acercaron casi al mismo tiempo. Ambos tenían alrededor de 40 años. Ambos habían escuchado exactamente la misma presentación. Ambos tomaron notas. Ambos me dijeron que habían sido las ideas más poderosas que habían escuchado en su vida. Uno de ellos me preguntó dónde podía conseguir más libros míos, qué otros cursos recomendaba, si tenía algún podcast, si existía algún programa avanzado. El otro me miró fijamente y me dijo una sola cosa. Me dijo, Brian, esta semana voy a hacer 3 llamadas que llevo posponiendo 6 meses. Eso fue todo. No me pidió más recursos. No me preguntó qué leer después. Solo me dijo lo que iba a hacer. 3 años después recibí un correo electrónico. Era del segundo hombre. Me contaba que había triplicado sus ingresos, que había iniciado un negocio propio y que estaba en proceso de comprar su segundo inmueble. Del primero nunca supe nada, y no porque sea una mala persona, sino porque nunca dio el paso, siguió informándose, siguió preparándose, siguió esperando el momento perfecto que, como todos sabemos, nunca llega. Esa es la diferencia. No es el conocimiento, es la acción. Y hoy quiero hablar contigo sobre eso porque creo que es el tema más importante que existe cuando hablamos de dinero, de éxito y de libertad financiera. No te voy a hablar de fórmulas mágicas. No te voy a prometer que en 30 días serás millonario. Lo que sí te voy a ofrecer es algo mucho más valioso. Una comprensión profunda de por qué algunas personas avanzan y otras se quedan atrapadas en el mismo ciclo durante décadas, aunque tengan acceso exactamente a la misma información. Empecemos por algo que me parece fundamental entender. Vivimos en la era más informada de la historia de la humanidad. Nunca antes había sido tan fácil acceder a conocimiento de calidad. Puedes aprender sobre inversiones, sobre negocios, sobre psicología del dinero, sobre hábitos de personas exitosas, todo gratis, todo disponible en tu teléfono, en cualquier momento, en cualquier lugar. Sin embargo, los estudios muestran que la brecha entre ricos y pobres sigue creciendo, que la mayoría de las personas llegan a los 65 años sin suficiente dinero para retirarse. El 80% de las personas viven de cheque en cheque sin importar cuánto ganen. ¿Por qué? Si el conocimiento está disponible, si los libros están ahí, si los guidos están ahí, ¿por qué la mayoría sigue en el mismo lugar? La respuesta es incómoda, pero necesaria. El conocimiento sin acción no vale nada. Absolutamente nada. Un libro que lees pero no aplicas es entretenimiento, no educación. Un video que ves pero del que no cambias nada en tu vida es consumo, no aprendizaje. Aquí es donde se separan los caminos, aquí es donde algunos avanzan y otros se quedan. Quiero que pienses en algo. Piensa en cuántas cosas sabes que deberías hacer y no estás haciendo. Ahorrar más, invertir, empezar ese negocio, tener esa conversación difícil, cambiar ese hábito que sabes que te está costando dinero y tiempo. No te estoy juzgando porque yo mismo he estado ahí, pero quiero que seas honesto contigo mismo por un momento. ¿Cuánto de lo que ya sabes estás realmente aplicando? Si la respuesta es honesta, la mayoría de las personas reconocerán que aplican tal vez un 10 o un 20% de lo que ya saben que funciona. Entonces siguen buscando más información como si el problema fuera que les falta saber algo más. Esto tiene un nombre en psicología. Se llama procrastinación disfrazada de preparación. Es una de las trampas más sofisticadas que existe, porque se siente productiva. Cuando estás leyendo un libro sobre inversiones, te sientes bien. Cuando estás viendo un video sobre cómo construir riqueza, te sientes bien, hay una sensación de progreso. Pero si al final del día no has tomado ninguna decisión diferente, no has dado ningún paso concreto, entonces solo has consumido contenido, no has avanzado. Déjame contarte algo sobre cómo funciona el cerebro humano en relación con el dinero y el riesgo, porque creo que es esencial para entender este patrón. Nuestro cerebro está diseñado para protegernos del peligro. Eso fue útil hace 100.000 años cuando el peligro era un tigre o una tribu enemiga, pero hoy ese mismo mecanismo de protección se activa cuando pensamos en hacer algo nuevo, en arriesgarnos, en salir de la zona conocida. El cerebro interpreta la incertidumbre como amenaza y una de las formas en que nos protege de esa amenaza es convenciéndonos de que necesitamos más información antes de actuar. Todavía
No sé suficiente sobre inversiones. Necesito estudiar más el mercado antes de empezar. Cuando tenga más dinero ahorrado, entonces lo haré. Cuando los hijos crezcan, cuando cambie el trabajo, cuando pase esta temporada difícil. El cerebro es extraordinariamente creativo para generar razones por las que ahora no es el momento adecuado. Lo hace con buena intención, quiere protegerte. Pero el resultado es que te mantiene paralizado mientras el tiempo pasa. He trabajado con miles de empresarios y personas que buscaban independencia financiera a lo largo de mi carrera. Puedo decirte con absoluta certeza que nunca he conocido a alguien que haya alcanzado el éxito financiero, porque esperó el momento perfecto. Nunca. Las personas que han construido riqueza real lo han hecho actuando con información incompleta, con recursos limitados, con miedo, con dudas. La diferencia es que actuaron de todas formas. Ahora bien, quiero ser preciso aquí, porque no estoy diciendo que actúes sin pensar, no estoy diciendo que ignores el conocimiento o que tomes decisiones irresponsables. Lo que estoy diciendo es algo diferente. Estoy diciendo que hay un punto en el proceso de aprendizaje donde más información no te hace más capaz, te hace más cómodo con la inacción. Y ese punto llega antes de lo que crees. Permíteme hablar ahora sobre algo que he observado consistentemente en las personas que logran independencia financiera, y es su relación con el tiempo. Las personas que construyen riqueza tienen una relación con el tiempo completamente diferente a la de las personas que no lo hacen. No es que trabajen más horas, aunque a veces lo hacen, es que piensan en el tiempo de manera diferente. Cuando alguien con mentalidad de escasez piensa en el dinero, piensa en el presente. ¿Cuánto tengo ahora? ¿Cuánto necesito este mes? ¿Cómo llego a fin de mes? Todo el pensamiento está orientado al corto plazo. Cuando alguien con mentalidad de riqueza piensa en el dinero, piensa en el futuro, ¿qué decisión puedo tomar hoy que me beneficiará en 5 años? ¿Qué hábito puedo construir ahora que me cambiará la vida en una década? ¿Qué estoy plantando hoy que voy a cosechar mañana? Esta diferencia en la orientación temporal lo cambia todo, porque cuando piensas a largo plazo, las decisiones que tomas son completamente diferentes. Si alguien te ofrece gastar $200 en algo que no necesitas, una persona con pensamiento de corto plazo piensa, ¿tengo $200 disponibles ahora? Una persona con pensamiento de largo plazo piensa, ¿qué representan estos $200 en 10 años si los invierto a un retorno razonable? Y la respuesta es que $200 invertidos hoy pueden convertirse en $1,000 o $2,000 en una década, dependiendo del vehículo de inversión. Eso cambia completamente la ecuación. Uno de mis mentores, cuando yo era joven y no tenía dinero, me enseñó algo que nunca olvidé. Me dijo, Brian, el dinero es simplemente tiempo convertido en papel. Cuando gastas dinero, estás gastando tiempo de tu vida. Cuando inviertes dinero, estás comprando tiempo futuro. Esa frase me cambió la forma de ver cada decisión financiera, porque de repente cada compra no era solo una transacción económica. Era una decisión sobre cómo quería usar mi tiempo de vida. Hablemos ahora de los hábitos porque creo que es imposible hablar de riqueza e independencia financiera sin hablar de hábitos. He estudiado a personas exitosas durante décadas y una de las conclusiones más claras a las que he llegado es esta. La riqueza no es el resultado de un evento, es el resultado de hábitos repetidos durante años. Las personas que no entienden esto buscan el evento, buscan el golpe de suerte, buscan la inversión que los hará ricos de la noche a la mañana, buscan el negocio que explotará en 6 meses. Cuando ese evento no llega o cuando llega y no resulta como esperaban, concluyen que el éxito financiero no es para ellos. Pero están mirando en el lugar equivocado. Piensa en cualquier persona que conozcas que tenga una situación financiera sólida. No me refiero a los que ganaron la lotería o heredaron una fortuna. Me refiero a las personas que construyeron su riqueza desde cero o desde poco. Si observas su historia con detenimiento, verás que no fue un momento lo que los llevó ahí. Fue una serie de decisiones pequeñas tomadas consistentemente durante mucho tiempo. Ahorraron cuando no era conveniente, invirtieron cuando tenían miedo, siguieron adelante cuando el mercado cayó. Reinvirtieron las ganancias en lugar de gastarlas. Vivieron por debajo de sus posibilidades incluso cuando podían gastar más. Ninguna de esas cosas es glamorosa, ninguna de esas cosas hace un buen titular, pero son esas cosas las que construyen riqueza real y duradera. Ahora, quiero hablar de algo que contradice una creencia muy común y es la idea de que para empezar a construir riqueza necesitas una cantidad significativa de dinero. Esta es una de las creencias más limitantes que existen y es completamente falsa. He conocido a personas que empezaron a invertir con $50 al mes.
$50. Una cantidad que la mayoría de las personas gasta sin pensarlo en cosas que no recuerda haber comprado. Y esas personas 20 o 30 años después tienen patrimonios significativos. ¿Por qué? Porque el principio más poderoso en las finanzas personales no es cuánto dinero tienes. Es la consistencia y el tiempo. El interés compuesto es lo que Albert Einstein, según se cuenta, llamó la octava maravilla del mundo. Lo llamó así por una razón, porque el interés compuesto tiene la capacidad de transformar cantidades pequeñas en cantidades grandes, pero solo si le das el ingrediente que más necesita, tiempo. El tiempo es precisamente lo que pierdes cuando esperas a tener más dinero antes de empezar. Voy a darte un ejemplo concreto. Dos personas, ambas, tienen 20 años. La primera empieza a invertir $100 al mes a partir de los 20 años y lo hace durante 10 años, hasta los 30 y luego para completamente. La segunda espera hasta los 30 para empezar y entonces invierte $100 al mes durante 30 años hasta los 60, asumiendo un retorno anual promedio del 8%, quien termina con más dinero a los 60 años. La respuesta sorprende a casi todo el mundo. La primera persona, la que solo invirtió durante 10 años, pero empezó antes, termina con más dinero que la segunda, que invirtió durante 30 años, pero empezó tarde. Eso es el poder del tiempo en las inversiones. Eso es exactamente lo que pierdes cada día que dices, mañana empiezo. Pero aquí viene algo que quiero que entiendas con profundidad. El problema no es que las personas no sepan que deberían empezar antes. La mayoría lo sabe. El problema es que saber no produce acción automáticamente. Entre saber y hacer hay una brecha. Y esa brecha tiene un nombre, la brecha de la acción. Cruzar esa brecha requiere algo que va más allá del conocimiento, requiere identidad, requiere que te veas a ti mismo como alguien que actúa, no como alguien que se está preparando para actuar. Hay una diferencia enorme entre decir, quiero ser alguien que invierte, y decir, soy alguien que invierte. La primera es una aspiración. La segunda es una identidad. Las personas actúan consistentemente con su identidad, no con sus aspiraciones. Esto es algo que he visto repetidamente en mi trabajo con empresarios y personas que buscan transformar su situación financiera. Las personas que logran los cambios más profundos y duraderos no son necesariamente las más inteligentes ni las que tienen más recursos. Son las que en algún momento hacen un cambio interno, un cambio en cómo se ven a sí mismas. Dejan de verse como alguien que algún día tendrá dinero y empiezan a verse como alguien que ya está en el proceso de construir riqueza. Y ese cambio de identidad cambia sus decisiones. Sus decisiones cambian su realidad. Quiero hablar ahora sobre uno de los errores financieros más comunes que he observado, y es la confusión entre ingresos y riqueza. Mucha gente cree que ganar más dinero es sinónimo de construir riqueza. Y esa confusión es devastadora. He conocido a personas que ganan $100,000 al año y están en quiebra. He conocido a personas que ganan $30,000 al año y están construyendo un patrimonio sólido. La diferencia no está en cuánto entra, está en cuánto se queda. Existe un concepto que los economistas llaman inflación del estilo de vida, y es uno de los fenómenos más silenciosos y destructivos en las finanzas personales. Funciona así. Cuando alguien empieza a ganar más dinero, naturalmente tiende a gastar más, un auto mejor, un apartamento más grande, ropa de mejor calidad, vacaciones más caras, restaurantes más exclusivos. Eso en sí mismo no es malo. El problema es cuando el gasto crece al mismo ritmo que los ingresos o incluso más rápido. Porque entonces, por más que ganes, nunca acumulas. Siempre estás en el mismo punto de partida, solo con un estilo de vida más caro. He conocido ejecutivos con salarios de 6 cifras que vivían con más estrés financiero que personas con salarios modestos, simplemente porque sus gastos habían crecido para igualar sus ingresos. Tenían la sensación de ser ricos porque sus gastos eran los de alguien rico, pero no tenían el patrimonio de alguien rico, solo tenían las facturas. La regla que las personas verdaderamente ricas aplican y que la mayoría nunca aprende es esta: cuando tus ingresos aumentan, aumenta primero tu tasa de ahorro e inversión. Y luego, si quieres, aumenta tu gasto. No al revés. Primero págate a ti mismo. Primero asegurar el futuro y con lo que sobra vivir bien en el presente. Esto suena simple. Y lo es, pero requiere algo que es escaso: disciplina. La disciplina, quiero que entiendas esto, no es una característica de personalidad con la que naces o no naces. La disciplina es un músculo, se desarrolla con práctica. Se fortalece con cada pequeña decisión en la que eliges el largo plazo sobre el corto plazo.
y se debilita cuando constantemente cedes a la gratificación inmediata. Permíteme hablar sobre la psicología del dinero, porque creo que es el territorio menos explorado y más importante cuando hablamos de independencia financiera. La mayoría de los libros de finanzas personales te hablan de números, de porcentajes, de estrategias de inversión, y todo eso tiene valor. Pero ninguna estrategia funciona si tu psicología no está alineada con ella. ¿Qué significa eso? Significa que tus creencias sobre el dinero determinan tus comportamientos con el dinero y tus comportamientos con el dinero determinan tus resultados financieros. Así de simple, así de poderoso. ¿Cuáles son tus creencias sobre el dinero? Esta es una pregunta que raramente nos hacemos, pero que merece una respuesta honesta. ¿Crees que el dinero es algo difícil de conseguir? ¿Crees que las personas ricas son de alguna manera deshonestas o afortunadas, pero no tú? ¿Crees que hablar de dinero es de mala educación? ¿Crees que nunca tendrás suficiente? ¿Crees que el dinero corrompe? ¿Crees que no mereces tener más de lo que tienes ahora? Estas creencias, muchas de las cuales ni siquiera somos conscientes de tener, porque las absorbimos en la infancia, en el entorno familiar, en la cultura en la que crecimos, estas creencias operan silenciosamente en el fondo de todas nuestras decisiones financieras. Si en el fondo crees que el dinero es malo, inconscientemente sabotearás tus propios esfuerzos por acumular. Si en el fondo crees que no mereces ser próspero, encontrarás maneras de deshacerte del dinero cada vez que llegues a un nivel que tu mente considera demasiado. Recuerdo a un hombre que vino a verme hace muchos años. Era un vendedor brillante. Cada vez que llegaba a cierto nivel de ingresos, algo pasaba, tomaba malas decisiones, perdía clientes importantes, tenía gastos inesperados y siempre volvía al mismo nivel base de ingresos. Cuando trabajamos juntos en sus creencias, descubrimos algo interesante. Su padre le había dicho repetidamente, cuando era niño, que el dinero era la raíz de todos los males, que las personas ricas eran codiciosas, que la gente buena no necesitaba más de lo necesario. Y él, a un nivel profundo e inconsciente, había internalizado esas creencias. Cada vez que superaba cierto umbral de ingresos, su mente inconsciente activaba el modo de sabotaje para proteger su identidad como persona buena, porque en su mapa mental ser rico y ser bueno eran incompatibles. Cuando identificó esa creencia y la cuestionó conscientemente, cuando se permitió construir una nueva narrativa que era posible ser próspero y generoso, que el dinero en manos de personas con buenos valores hace más. Bien que mal, su situación financiera cambió dramáticamente. No porque aprendiera nuevas técnicas de ventas, sino porque cambió su relación interna con el dinero. Esto me lleva a algo que quiero decirte directamente. Si llevas años informándote sobre finanzas personales, sobre inversiones, sobre cómo construir riqueza, y tu situación no ha cambiado significativamente, es muy probable que el problema no sea de conocimiento, es de psicología, es de creencias, es de identidad. Y eso requiere un trabajo diferente al de leer otro libro o ver otro video. Requiere que te sientes con honestidad a explorar qué piensas realmente sobre el dinero. ¿Qué mensajes recibiste sobre él cuando eras niño? ¿Qué emociones te genera? Si te genera ansiedad, culpa, vergüenza, resentimiento. Porque todas esas emociones son señales de que hay creencias limitantes que están operando en el fondo y que están saboteando tu progreso. Hablemos ahora de algo que me parece crucial y es la diferencia entre riesgo real y riesgo percibido. Porque una de las razones principales por las que las personas no actúan, especialmente en el terreno de las inversiones y los negocios, es el miedo al riesgo. Pero lo que pocas personas entienden es que no actuar también tiene un riesgo. Y en muchos casos ese riesgo es mayor. Cuando alguien me dice que no invierte porque tiene miedo de perder dinero, le pregunto, ¿y qué pasa si no inviertes? ¿Cuál es el costo de esa decisión? Si tienes dinero en una cuenta de ahorros con un interés del 2% anual y la inflación es del 4% anual, estás perdiendo poder adquisitivo cada año. No de forma visible, no de forma dramática, pero de forma constante y acumulativa. En 10 años, el dinero que tienes seguro en esa cuenta compra significativamente menos de lo que compraba cuando lo pusiste ahí. Eso también es un riesgo. El riesgo de la inacción, el riesgo de la seguridad falsa, y es un riesgo que la mayoría de las personas no considera porque no se siente como riesgo, se siente como prudencia. Pero hay algo más importante que quiero decir sobre el riesgo. La percepción del riesgo disminuye con el conocimiento y con la experiencia. Cuando algo nos es desconocido, lo percibimos como más peligroso de lo que realmente es. Es como entrar a una habitación oscura. No sabes qué hay ahí.
y esa incertidumbre genera miedo. Pero cuando enciendes la luz y ves que la habitación está vacía, el miedo desaparece. El conocimiento es la luz que reduce el miedo al riesgo. Esto significa que una de las formas más efectivas de superar el miedo a invertir, a emprender, a tomar decisiones financieras más audaces, no es esperar a que el miedo desaparezca. Es actuar en pequeña escala mientras aprendes. Es comenzar con una cantidad que, si la pierdes, no te destruye. Es hacer tu primera inversión pequeña, aprender de esa experiencia y luego crecer gradualmente. Cada experiencia real que tienes reduce el miedo percibido y aumenta tu confianza y tu competencia. La confianza no precede a la acción. La confianza es el resultado de la acción. Nadie se vuelve confiado esperando. Te vuelves confiado haciendo, equivocándote, ajustando y siguiendo adelante. Quiero hablar ahora de algo que he observado en prácticamente todos los empresarios y personas con independencia financiera que he conocido, y es su relación con el fracaso. Las personas que han construido riqueza real tienen una relación completamente diferente con el fracaso que las personas que no lo han logrado. Para la mayoría de las personas, el fracaso es una señal de que deberían parar. Es una confirmación de que no son capaces, de que el camino no es para ellos, de que era demasiado arriesgado intentarlo. Para las personas que construyen éxito, el fracaso es información, es retroalimentación, es una parte inevitable e incluso necesaria del proceso de aprendizaje. No es agradable, no es lo que buscan, pero cuando llega, lo procesan de manera diferente. En lugar de preguntarse, ¿por qué me pasa esto a mí?, se preguntan, ¿qué me está enseñando esto? Esa diferencia en la interpretación del fracaso tiene consecuencias enormes, porque si el fracaso es una señal de parar, entonces cada obstáculo reduce tus probabilidades de éxito. Pero si el fracaso es información, entonces cada obstáculo aumenta tu conocimiento y te acerca más al resultado que buscas. Mismo evento, interpretación completamente diferente, consecuencias completamente diferentes. He fracasado muchas veces en mi vida. He tenido negocios que no funcionaron. He hecho inversiones que perdieron valor. He tomado decisiones que en retrospectiva fueron equivocadas. Cada una de esas experiencias me enseñó algo que no habría aprendido de ningún libro, porque hay un tipo de conocimiento que solo se obtiene a través de la experiencia directa, a través de la piel en el juego, como diría Nassim Taleb. Y ese conocimiento es el que más vale. Esto me lleva a hablar de algo que creo que es uno de los principios más poderosos que existen para construir riqueza y que paradójicamente es uno de los menos populares. Es el principio de la especialización profunda. En un mundo que celebra la diversificación de habilidades, que nos dice que debemos ser buenos en muchas cosas, que el profesional del futuro es el que sabe de todo un poco, yo quiero presentarte la perspectiva contraria. Las personas que construyen riqueza extraordinaria, en la gran mayoría de los casos, lo hacen siendo extraordinariamente buenas en una cosa específica, no en 20 cosas, en una o en muy pocas. Warren Buffett es extraordinariamente bueno en evaluar el valor de empresas. Elon Musk es extraordinariamente bueno en identificar problemas de escala masiva y atraer talento para resolverlos. Los mejores cirujanos, los mejores abogados, los mejores vendedores, los mejores inversores, todos tienen en común que han desarrollado un nivel de maestría en su campo que los hace extraordinariamente valiosos. La especialización profunda requiere tiempo, requiere enfoque, requiere la disposición a decir no a muchas cosas para decir sí a una cosa con toda tu energía. En un mundo de distracciones infinitas, esa capacidad de enfoque se ha vuelto uno de los activos más escasos y más valiosos que existen. ¿En qué eres extraordinariamente bueno o en qué podrías serlo si te enfocaras con suficiente intensidad durante suficiente tiempo? ¿Esa pregunta merece una respuesta seria? Porque la respuesta a esa pregunta puede ser el punto de partida de tu independencia financiera. Hablemos ahora sobre algo que me parece fundamental y que está relacionado con la forma en que las personas piensan sobre el trabajo y el dinero. Hay dos formas básicas de generar ingresos. La primera es cambiar tiempo por dinero. La segunda es hacer que el dinero y los activos trabajen para ti. La primera forma tiene un límite inherente: el tiempo que tienes disponible. La segunda forma, en teoría, no tiene límite. La mayoría de las personas pasan toda su vida en la primera categoría. Trabajan, reciben un salario, gastan ese salario y al mes siguiente necesitan volver a trabajar. El dinero fluye a través de ellos como agua, a través de las manos. No se acumula, no trabaja, no crece, solo circula.
Las personas que logran independencia financiera hacen la transición gradualmente de la primera categoría a la segunda. Empiezan a construir activos, activos que generan ingresos pasivos, bienes raíces que generan renta, inversiones que generan dividendos, negocios que funcionan sin requerir su presencia constante, propiedad intelectual que genera regalías. Estas fuentes de ingreso pasivo son las que eventualmente te liberan de la necesidad de cambiar tiempo por dinero. Pero aquí viene algo importante que quiero que entiendas. La transición de ingresos activos a ingresos pasivos no sucede de la noche a la mañana y requiere que durante un periodo de tiempo, que puede ser de años, hagas ambas cosas simultáneamente. Trabajas para generar ingresos y al mismo tiempo construyes activos con parte de esos ingresos. Es un periodo que requiere disciplina, sacrificio y visión de largo plazo. Pero es el único camino que conozco hacia la verdadera libertad financiera. Y aquí vuelvo al tema central de todo lo que estamos hablando hoy, la diferencia entre quien actúa y quien solo se informa. Porque todo lo que acabo de describir, la transición a ingresos pasivos, la construcción de activos, la especialización profunda, el manejo de la psicología del dinero, todo eso requiere acción, requiere decisiones, requiere movimiento. No es suficiente entenderlo intelectualmente, hay que vivirlo. Quiero hablarte ahora sobre algo que he observado en personas que están atrapadas en el ciclo de solo informarse sin actuar, y es el fenómeno de la comparación paralizante. Vivimos en una época en la que estamos constantemente expuestos a las historias de éxito de otras personas. Las redes sociales nos muestran los mejores momentos de las vidas más exitosas. Esto crea un efecto muy particular. Hace que nuestro propio progreso parezca insignificante en comparación. Alguien que está empezando a ahorrar $100 al mes ve las historias de personas que invierten miles al mes o que han hecho una fortuna con criptomonedas o que han lanzado un negocio que factura millones y de repente sus $100 le parecen ridículos. ¿Para qué empezar si es tan poco? ¿Para qué hacer ese primer paso si el resultado parece tan lejano? Y entonces no hacen nada. Esperan a poder hacer algo más grande, más significativo, más impresionante. Pero eso es un error de perspectiva. El único punto de comparación relevante no es dónde están otros, es dónde estabas tú ayer. El progreso personal no se mide en comparación con los demás, se mide en comparación con tu versión anterior. Y $100 invertidos hoy es infinitamente mejor que $0 esperando el momento perfecto. Además, las historias de éxito que ves en las redes sociales son, en la mayoría de los casos, el capítulo final de una historia larga. No ves los años de trabajo silencioso que precedieron ese éxito. No ves los fracasos, las dudas, los momentos en que esa persona también quiso rendirse. Solo ves el resultado. Y eso distorsiona completamente tu percepción de lo que es posible y de cómo se llega ahí. Permíteme hablarte ahora sobre el poder de los hábitos pequeños, porque creo que es uno de los conceptos más subestimados y más poderosos en el camino hacia la independencia financiera. Hay una tendencia humana a sobreestimar lo que podemos lograr en un año y a subestimar lo que podemos lograr en 10 años. Esa tendencia nos lleva a buscar cambios grandes e inmediatos y cuando no los vemos, a abandonar. Pero la realidad del cambio profundo y duradero es diferente. Los cambios más significativos en la vida de las personas son el resultado de hábitos pequeños, practicados con consistencia durante mucho tiempo. No es la decisión heroica de un día, es la decisión ordinaria de cada día. Ahorrar el 10% de tus ingresos cada mes sin excepción parece pequeño. En el primer mes, en el primer año, el resultado no es impresionante, pero en 20 o 30 años, ese hábito simple puede ser la diferencia entre la libertad financiera y la dependencia. Leer 30 minutos al día sobre finanzas, negocios o tu campo de especialización parece pequeño, pero en un año son más de 180 horas de aprendizaje enfocado. En 5 años son casi 1000 horas. ¿Imaginas cuánto puedes aprender y mejorar en 1000 horas de estudio enfocado en algo específico? El problema con los hábitos pequeños es que son fáciles de hacer, pero también son fáciles de no hacer. Y esa facilidad de no hacerlos es exactamente lo que los hace tan difíciles de mantener, porque un día que no ahorras no parece un desastre. Un día que no lees no parece un desastre. Pero 10 años de no ahorrar y no aprender sí es un desastre. Ese desastre se construyó un día a la vez, una decisión pequeña a la vez. Por eso, la disciplina no se trata de grandes actos heroicos. Se trata de mantener los compromisos pequeños cuando nadie está mirando, cuando no tienes ganas, cuando hay algo más atractivo que hacer. La disciplina es la capacidad de actuar de acuerdo con tus valores y tus metas a largo plazo, incluso cuando tus emociones de corto plazo dicen otra cosa.
Y aquí quiero decirte algo que creo que es importante. La disciplina no se mantiene solo con fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es un recurso limitado. Se agota si dependes únicamente de tu fuerza de voluntad para mantener tus hábitos financieros, eventualmente fallarás. No porque seas débil, sino porque así funciona la fisiología humana. La forma más efectiva de mantener hábitos positivos no es depender de la fuerza de voluntad. Es diseñar tu entorno de manera que los hábitos correctos sean los más fáciles de seguir. Automatiza tus ahorros para que el dinero salga de tu cuenta antes de que puedas gastarlo. Elimina las tentaciones financieras de tu entorno más inmediato. Rodéate de personas que tengan hábitos financieros que admiras, porque somos inevitablemente el promedio de las personas con las que pasamos más tiempo. Si todas las personas de tu círculo cercano gastan más de lo que ganan, se quejan de que no tienen dinero, pero no hacen nada diferente, y ven la riqueza como algo para otras personas, esas actitudes te afectan más de lo que crees. Esto no significa que abandones a tus amigos o familia. Significa que busques activamente ampliar tu círculo con personas que tengan una relación más sana con el dinero, que estén construyendo algo, que piensen en el largo plazo. Porque las conversaciones que tienes regularmente, los modelos de comportamiento que observas, las actitudes que te rodean, todo eso moldea silenciosamente tu propia mentalidad y tus propias decisiones. Quiero ahora hablar sobre algo que me parece que es un punto de inflexión para muchas personas, y es la diferencia entre trabajar en tu negocio y trabajar en ti mismo. He conocido a muchos empresarios que trabajan 16 horas al día en su negocio y nunca invierten tiempo en desarrollarse a sí mismos. Y hay algo profundamente paradójico en eso, porque el activo más valioso de cualquier negocio no es el producto, no es el cliente, no es el capital, es el empresario mismo. Su capacidad de pensar, de tomar decisiones, de liderar, de resolver problemas, de aprender y adaptarse. Si no inviertes en tu propio desarrollo, el techo de tu negocio es el techo de tus capacidades actuales. Ese techo puede ser mucho más bajo de lo que podría ser. Por eso las personas más exitosas que he conocido son, sin excepción, aprendices permanentes. No porque tengan tiempo libre para estudiar. Lo hacen porque entienden que el retorno de la inversión en su propio desarrollo es el más alto que existe. Cada libro que lees sobre tu campo puede darte una idea que vale miles de dólares. Cada mentor que tienes puede ahorrarte años de errores costosos. Cada habilidad que desarrollas aumenta tu capacidad de generar valor y por tanto de generar ingresos. Esta es una inversión que nunca te pueden quitar. Los mercados pueden caer, las empresas pueden quebrar, las inversiones pueden perder valor, pero lo que sabes, las habilidades que has desarrollado, la experiencia que has acumulado, eso siempre está contigo. Hablemos ahora de algo que creo que es un error muy común en las personas que buscan independencia financiera, y es la búsqueda de la estrategia perfecta. He visto a personas que pasan años estudiando diferentes estrategias de inversión, comparando, analizando, esperando encontrar la estrategia perfecta antes de dar el primer paso. Mientras buscan esa estrategia perfecta, el tiempo pasa. Los mercados suben y bajan, las oportunidades aparecen y desaparecen, y ellos siguen estudiando. La verdad es que no existe la estrategia perfecta, existe la estrategia que funciona para ti, en tu situación específica, con tus recursos, tu tolerancia al riesgo y tus metas. La única forma de encontrar esa estrategia es empezar a aprender de la experiencia, ajustar y seguir adelante. La perfección es el enemigo de la acción. La acción imperfecta siempre supera a la inacción, perfectamente planeada. Uno de los principios que he aplicado en mi propia vida y que recomiendo a todos los que trabajan conmigo es lo que yo llamo el principio de la acción mínima viable. Cuando te enfrentes a algo que has estado posponiendo, no te preguntes qué necesitas hacer para hacerlo perfectamente. Pregúntate qué es lo mínimo que puedes hacer hoy para avanzar en esa dirección. ¿Cuál es el paso más pequeño posible que puedes dar hoy? Si quieres empezar a invertir y llevas meses posponiendo, el paso mínimo viable no es abrir una cuenta de inversiones con $10,000. Puede ser simplemente investigar cuáles son las opciones de inversión disponibles en tu país, o hablar con alguien que ya invierte, o leer un artículo específico sobre el tipo de inversión que te interesa. Un paso pequeño.
concreto, que puedes hacer hoy y luego mañana das el siguiente paso. Y así, gradualmente, el movimiento genera más movimiento. La acción genera más acción. Lo que parecía imposible o abrumador se convierte en algo manejable y luego en algo habitual. Quiero hablar ahora sobre algo que considero uno de los principios más importantes y menos discutidos en el mundo de las finanzas personales, y es el costo de la deuda mala versus el poder de la deuda buena. Porque no toda la deuda es igual, y confundirlas puede costar una fortuna. La deuda mala es la que se usa para financiar consumo. Una tarjeta de crédito que usas para comprar ropa, electrónicos, vacaciones, cenas, cosas que se deprecian o que se consumen. Este tipo de deuda tiene intereses altos y no genera ningún activo. Solo te empobrece más rápido de lo que ya lo harías sin ella. La deuda mala es una de las herramientas más efectivas para mantener a las personas atrapadas en el ciclo de escasez, porque crea una obligación financiera que te obliga a seguir trabajando para pagarla, mientras los intereses siguen creciendo. La deuda buena, en cambio, es la que se usa para adquirir activos que generan ingresos o que se aprecian en valor. Una hipoteca para comprar una propiedad que vas a rentar es deuda buena si los números tienen sentido. Un préstamo para invertir en un negocio bien planificado puede ser deuda buena. La educación que aumenta tu capacidad de generar ingresos puede ser deuda buena. La diferencia clave es que la deuda buena trabaja para ti, la deuda mala trabaja en tu contra. Uno de los cambios más transformadores que puedes hacer en tu situación financiera es eliminar sistemáticamente la deuda mala de tu vida y ser muy selectivo sobre cuándo y cómo usas la deuda buena. Esto requiere disciplina, requiere resistir la tentación de comprar ahora y pagar después cuando no tienes el dinero disponible. Requiere vivir dentro de tus posibilidades. Pero el resultado es que cada mes que pasa, tu situación financiera mejora en lugar de deteriorarse. Permíteme ahora hablar sobre algo que creo que es fundamental para cualquier persona que quiera construir independencia financiera. Y es la importancia de tener múltiples fuentes de ingreso. Las personas verdaderamente ricas, en la gran mayoría de los casos, no dependen de una sola fuente de ingresos. Tienen varias, y esto no es solo una estrategia para ganar más dinero, es también una estrategia de gestión del riesgo. Si tienes una sola fuente de ingresos y esa fuente desaparece, ya sea porque pierdes tu empleo, porque tu negocio tiene un mal año, porque el mercado cambia, estás en una posición muy vulnerable. Pero si tienes 3, 4 o 5 fuentes de ingreso, aunque una de ellas falle, las otras siguen funcionando. Tu situación financiera es mucho más resiliente. Esto no significa que tengas que hacer 5 cosas simultáneamente desde el principio. Significa que gradualmente vayas construyendo fuentes adicionales de ingreso. Empieza con tu fuente principal. Luego, con parte de los ingresos que generas, empieza a construir la segunda. Puede ser una inversión que genere dividendos, puede ser un pequeño negocio paralelo, puede ser una propiedad en renta, puede ser la creación de contenido digital que genere ingresos pasivos. El tipo de fuente adicional depende de tus habilidades, tus recursos y tus intereses. Pero el principio es el mismo. No pongas todos tus huevos en una sola canasta. Quiero ahora hablar sobre algo que creo que es una de las revelaciones más importantes para las personas que buscan transformar su situación financiera, y es la diferencia entre precio y valor. La mayoría de las personas toman decisiones financieras basadas en el precio. Buscan lo más barato, comparan precios, esperan ofertas. Y eso tiene sentido en muchos contextos. Pero hay situaciones en las que enfocarse en el precio es exactamente lo contrario de lo que deberías hacer. Por ejemplo, cuando se trata de educación y desarrollo personal, buscar la opción más barata puede ser muy costoso. Sí, un curso de calidad que te enseña habilidades que pueden triplicar tus ingresos cuesta $1,000 y lo rechazas porque es caro. Y en cambio tomas un curso gratuito que no te enseña nada aplicable. ¿Quién tomó la mejor decisión financiera? La persona que pagó $1,000 y triplicó sus ingresos. El costo del curso fue una inversión, no un gasto. Lo mismo aplica cuando contratas a alguien para que te ayude. Contratar a un contador mediocre, porque es barato, puede costarte mucho más en impuestos mal gestionados de lo que te habría costado contratar a uno excelente. Contratar a un asesor financiero mediocre, porque cobra menos, puede costarte años de malas decisiones de inversión. En muchos contextos, lo barato sale caro. Las personas que entienden la diferencia entre precio y valor toman decisiones muy diferentes. Esto no significa que siempre debas elegir lo más caro. Significa que debes evaluar el retorno de lo que pagas, no solo el costo. La pregunta no es solo ¿cuánto cuesta esto?,
La pregunta es, ¿qué valor me genera esto en relación con lo que pago? Hablemos ahora sobre algo que creo que es uno de los temas más importantes y más ignorados cuando hablamos de independencia financiera, y es la importancia de la salud como activo. Las personas que se enferman gravemente, que sufren de estrés crónico, que no duermen bien, que no cuidan su cuerpo, pagan un precio enorme en términos de productividad, de capacidad de toma de decisiones, de energía para construir y ejecutar. Ese precio tiene un costo financiero directo e indirecto que pocas personas calculan. He conocido a personas que trabajaban 80 horas a la semana durante años, sacrificando su salud en el altar del éxito financiero, y que eventualmente tuvieron que gastar una fortuna en médicos, o que vieron cómo su productividad caía dramáticamente por problemas de salud que podrían haberse prevenido. La salud no es un lujo, es una inversión, y descuidarla tiene un costo que va mucho más allá de lo físico. Las personas que conozco que han construido riqueza duradera, las que no solo la han acumulado, sino que la han disfrutado, son invariablemente personas que han cuidado su salud física y mental con la misma seriedad con la que cuidan sus finanzas. Duermen suficiente, hacen ejercicio regularmente, manejan el estrés, tienen relaciones significativas, porque entienden que su capacidad de pensar claramente, de tomar buenas decisiones, de mantener la energía y el enfoque necesarios para construir algo importante depende directamente de su bienestar físico y mental. Quiero ahora hacer una pausa y hablar contigo sobre algo más personal, sobre el miedo, porque creo que si hay un denominador común en todas las personas que se quedan atrapadas en el ciclo de informarse sin actuar, ese denominador es el miedo. Miedo a equivocarse, miedo a perder dinero, miedo al qué dirá, miedo a fracasar, miedo a descubrir que no son tan capaces como esperaban, miedo al éxito, que también existe y es más común de lo que parece. El miedo es una emoción humana completamente normal y válida. No hay nada malo en sentirlo. El problema no es el miedo en sí, el problema es cuando el miedo se convierte en el jefe, cuando el miedo toma las decisiones, cuando el miedo dice, espera, y tú esperas. Cuando el miedo dice, no es el momento, y tú lo crees. Las personas que actúan, las que avanzan, las que construyen, no son personas que no tienen miedo. Son personas que han aprendido a actuar a pesar del miedo. Han desarrollado lo que algunos llaman valentía, pero que yo prefiero llamar acción comprometida en presencia del miedo. No es la ausencia de miedo, es la decisión de no dejar que el miedo sea el factor determinante. Hay algo que he observado consistentemente: el miedo disminuye con la acción. Cuando finalmente das el paso que has estado posponiendo, cuando haces esa llamada, cuando abres esa cuenta, cuando tienes esa conversación, cuando empiezas ese negocio, el miedo que sentías antes de actuar era siempre mayor que el miedo que sientes después de actuar, siempre. La anticipación del miedo es casi siempre peor que la realidad de enfrentarlo. Esto es algo que el cerebro hace sistemáticamente, exagera el riesgo de las cosas desconocidas. La única forma de corregir esa exageración es la experiencia directa. Es actuar, es descubrir que no era tan terrible como imaginabas. Y esa experiencia no solo resuelve el miedo específico que tenías, construye algo más valioso: confianza en tu capacidad de manejar lo desconocido. Y esa confianza se transfiere a la siguiente situación y a la siguiente. Hablemos ahora sobre algo que me parece que es un principio fundamental para construir riqueza a largo plazo, y es la importancia de la paciencia. Vivimos en una cultura que celebra la velocidad, resultados rápidos, ganancias inmediatas, éxito instantáneo. Y esa cultura de la inmediatez es profundamente destructiva cuando se aplica a las finanzas personales y a la construcción de riqueza. La riqueza real, la que dura, la que da libertad verdadera, no se construye rápido. Se construye con paciencia, con consistencia, con la disposición de no ver resultados espectaculares en el corto plazo, pero de confiar en que el proceso funciona. Esta es una de las razones por las que tantas personas fracasan en sus intentos de construir riqueza. No porque el camino sea equivocado, sino porque abandonan antes de que los resultados se hagan visibles. Hay un fenómeno en matemáticas que se aplica perfectamente a la construcción de riqueza, y es la curva exponencial. Al principio, el crecimiento exponencial parece lento, casi imperceptible, pero en algún punto la curva se dobla hacia arriba y el crecimiento se vuelve dramático. El problema es que la mayoría de las personas abandona durante la fase inicial, cuando el crecimiento parece lento.
no llegan al punto de inflexión donde los resultados se vuelven visibles y emocionantes. Esto es exactamente lo que pasa con el interés compuesto, con la construcción de un negocio, con el desarrollo de habilidades. Los primeros años parecen lentos, los resultados no son impresionantes. Muchas personas concluyen que no está funcionando y abandonan. Pero si hubieran seguido, si hubieran tenido la paciencia de mantenerse en el proceso, habrían llegado al punto de inflexión donde todo cambia. La paciencia no es pasividad, no significa sentarse a esperar sin hacer nada. Significa actuar consistentemente durante el tiempo necesario para que los resultados se materialicen. Incluso cuando no puedes ver todavía el resultado final, es plantar la semilla, regarla todos los días, cuidar la tierra y confiar en que el árbol crecerá, aunque todavía no puedas verlo. Quiero ahora hablar sobre algo que considero uno de los principios más poderosos para acelerar el camino hacia la independencia financiera, y es el principio del apalancamiento. El apalancamiento es la capacidad de multiplicar tus resultados usando recursos que no son únicamente tus propios. Y hay varios tipos de apalancamiento que las personas exitosas usan sistemáticamente. El primero es el apalancamiento del tiempo de otras personas. En lugar de hacer todo tú mismo, delegas, contratas, colaboras, reconoces que tu tiempo tiene un valor específico y que hay tareas que otras personas pueden hacer más eficientemente que tú, liberando tu tiempo para las actividades de mayor valor. Las personas que intentan hacer todo solas tienen un límite claro. Las 24 horas del día, las personas que aprenden a apalancarse en el tiempo de otros pueden multiplicar su producción más allá de ese límite. El segundo es el apalancamiento del conocimiento de otras personas. En lugar de aprender todo desde cero por experiencia propia, buscas mentores, asesores, personas que ya han recorrido el camino que quieres recorrer. Aprendes de sus experiencias, de sus errores, de sus éxitos. Esto puede ahorrarte años de tiempo y miles de dólares en errores evitables. El tercero es el apalancamiento del capital. Usar dinero de otros, ya sea a través de inversores, préstamos bien estructurados o asociaciones estratégicas para crear algo que solo con tu propio capital no podrías crear. El cuarto es el apalancamiento de los sistemas y la tecnología. Crear procesos, sistemas y herramientas que funcionen de manera automática o semiautomática, multiplicando tu productividad sin requerir proporcionalmente más de tu tiempo. Las personas que construyen riqueza significativa aprenden a usar estos tipos de apalancamiento de manera inteligente. Las personas que no lo hacen se limitan a lo que pueden hacer con sus propias manos, en sus propias horas, con su propio dinero. Y ese es un camino mucho más lento y mucho más limitado. Quiero hacer ahora algo que me parece importante, y es hablar directamente sobre la mentalidad de escasez versus la mentalidad de abundancia, porque creo que es el fundamento de todo lo que hemos estado hablando. Quiero hacerlo de una manera que vaya más allá de los clichés, porque creo que este tema a veces se presenta de una manera superficial que no hace justicia a su profundidad. La mentalidad de escasez no es simplemente pensar que no tienes suficiente dinero. Es una forma de ver el mundo en la que los recursos son limitados y fijos, en la que el éxito de otros significa menos para ti, en la que cada decisión está filtrada por el miedo a perder o a quedarse sin nada. Es una mentalidad que genera competencia en lugar de colaboración, que genera envidia en lugar de inspiración, que genera parálisis en lugar de acción. La mentalidad de abundancia, en cambio, no es pensar ingenuamente que el dinero cae del cielo o que no existen limitaciones reales. Es reconocer que hay oportunidades que todavía no has visto, que hay valor que todavía no has creado, que hay soluciones que todavía no has encontrado. Es una mentalidad que genera creatividad, que genera colaboración, que genera la disposición a tomar riesgos calculados, porque crees que hay suficiente para todos y que tú puedes crear tu parte. Esta diferencia en la mentalidad tiene consecuencias prácticas enormes. Una persona con mentalidad de escasez ve a alguien exitoso y piensa, ¿qué suerte tiene? ¿O qué ventajas tuvo? ¿O a quién conoce? Una persona con mentalidad de abundancia ve a alguien exitoso y piensa, ¿qué hizo para llegar ahí? ¿Qué puedo aprender de su historia? ¿Cómo puedo aplicar esos principios en mi propia situación? La primera reacción cierra puertas, la segunda abre puertas, y esas puertas a lo largo del tiempo llevan a lugares completamente diferentes. Quiero contarte algo sobre mi propia historia, porque creo que puede ser útil.
Cuando era joven no tenía dinero, crecí en una familia sin recursos, dejé la escuela secundaria, trabajé en empleos de bajo salario durante años. En algún momento, mirando mi situación, podría haber concluido que el éxito financiero era para otros, para los que habían tenido mejores oportunidades, mejor educación, mejores conexiones, pero en algún momento tomé una decisión que cambió todo. Decidí que si otras personas habían logrado salir de circunstancias similares o peores, entonces también era posible para mí. Y decidí estudiar a esas personas, no envidiarlas, estudiarlas. Entender qué hacían diferente, qué pensaban diferente, qué decisiones tomaban. Y luego, con toda la imperfección y el miedo del mundo, empecé a aplicar esas ideas en mi propia vida. No fue inmediato, no fue fácil. Hubo muchos errores y muchos fracasos en el camino, pero cada error fue una lección y cada lección me hizo más capaz. Y gradualmente la situación fue cambiando. No porque tuviera un golpe de suerte, sino porque cambié mis hábitos, mis decisiones y mi mentalidad. Y esos cambios, acumulados durante años, produjeron resultados que antes me habrían parecido imposibles. Te cuento esto no para impresionarte. Te lo cuento porque creo que la historia más importante que necesitas escuchar no es la de alguien que nació con todas las ventajas y tuvo éxito. La historia más importante es la de alguien que empezó desde cero o desde abajo y fue construyendo paso a paso. Porque esa historia te dice que el camino existe, que es recorrible, que las circunstancias de tu punto de partida no determinan tu destino. Hablemos ahora sobre algo que creo que es crucial para cualquier persona que quiera tomar control de su situación financiera y es la importancia de tener claridad sobre tus metas. No metas vagas como quiero tener más dinero o quiero ser rico. Metas específicas, concretas, con fechas, con números. ¿Cuánto dinero quieres tener ahorrado en 5 años? ¿Cuánto quieres ganar mensualmente en 3 años? ¿Qué tipo de vida quieres tener en 10 años? ¿Qué activos quieres haber construido? Las metas vagas producen resultados vagos, las metas específicas crean un mapa. Cuando tienes un mapa, puedes trazar la ruta. Puedes identificar los pasos necesarios, puedes medir tu progreso, puedes saber si estás avanzando en la dirección correcta o si necesitas ajustar el rumbo. Hay algo que sucede en el cerebro cuando escribes una meta específica. La haces real de una manera que no lo es cuando solo la piensas. La escritura es un acto de compromiso. Ese compromiso cambia tu comportamiento de maneras que a veces ni siquiera notas conscientemente. Tu mente empieza a buscar oportunidades, información y conexiones que son relevantes para esa meta. Empieza a filtrar la realidad de manera diferente. Lo que antes pasaba desapercibido, ahora llama tu atención. Esto no es magia. Es neurociencia. El sistema de activación reticular del cerebro, que es básicamente el filtro que decide qué información de tu entorno merece tu atención, funciona basado en lo que consideras importante. Cuando defines claramente una meta, le estás diciendo a tu cerebro que eso es importante. Y tu cerebro empieza a encontrar cosas relevantes para esa meta en todas partes. Por eso, el simple acto de escribir tus metas financieras con claridad y revisarlas regularmente tiene un poder que va más allá de la planificación racional. Activa mecanismos psicológicos y neurológicos que te hacen más propenso a notar y aprovechar las oportunidades que te acercan a esas metas. Quiero ahora hablar sobre algo que creo que es uno de los principios más contraintuitivos en el mundo de las finanzas personales, y es que la generosidad, cuando se practica de manera inteligente, tiende a generar más y riqueza, no menos. Esto va en contra de la lógica de la escasez, que dice que dar significa tener menos. Pero la experiencia de personas exitosas y estudios sobre el tema sugieren algo diferente. Las personas que dan, que contribuyen, que crean valor genuino para otros, tienden a construir relaciones más sólidas, reputaciones más fuertes y redes más amplias. Esas relaciones, reputaciones y redes son activos extraordinariamente valiosos en el mundo de los negocios y las inversiones. No estoy hablando de dar para recibir, de una generosidad calculada y transaccional. Estoy hablando de una orientación genuina hacia crear valor para otros que tiene como efecto secundario natural el que otros quieran ayudarte, trabajar contigo, recomendarte, invertir en ti. Las personas más exitosas que conozco tienen en común que piensan constantemente en cómo pueden crear valor para otros, no solo en cómo pueden beneficiarse ellos mismos. Esa orientación hacia el valor para otros es paradójicamente una de las estrategias más efectivas para construir riqueza personal. Llegamos ahora a un punto en nuestra conversación que me parece especialmente importante y es hablar sobre la decisión.
Porque al final todo lo que hemos hablado hoy se reduce a una cosa: decisiones. Tu situación financiera actual es el resultado de las decisiones que has tomado hasta ahora. Tu situación financiera futura será el resultado de las decisiones que tomes a partir de ahora. Eso es, al mismo tiempo, una responsabilidad y una liberación. Es una responsabilidad porque significa que no puedes culpar a las circunstancias, al gobierno, a la economía, a tu familia o a la suerte por donde estás hoy. Esas cosas han influido, sin duda, pero las decisiones que tomaste dentro de esas circunstancias son tuyas. Y eso significa que las decisiones que tomes a partir de hoy también son tuyas. Y es una liberación porque significa que tienes poder, que no estás a merced de fuerzas externas, que puedes cambiar el rumbo, que el futuro no está determinado por el pasado, que cada día es una nueva oportunidad de tomar decisiones diferentes, mejores, más alineadas con la vida que quieres construir. Esto no significa que sea fácil, no significa que no habrá obstáculos, no significa que no cometerás errores, pero significa que tienes agencia, que eres el arquitecto de tu propia situación financiera. Y esa es una de las ideas más poderosas y más liberadoras que existen. Permíteme ahora hablar sobre algo que creo que es el puente entre todo lo que hemos hablado y la acción concreta. Porque sé que es posible que hayas escuchado muchas de estas ideas antes, que hayas leído libros, visto videos, asistido a conferencias y que a pesar de todo eso todavía no hayas dado los pasos que sabes que deberías dar. Y quiero hablarte sobre eso con honestidad. El problema no es que te falte información, ya lo hemos establecido. El problema es que hay algo entre saber y hacer que actúa como un freno. Ese freno tiene muchos nombres: miedo, comodidad, inercia, perfeccionismo, procrastinación. Pero en el fondo, todos esos frenos tienen una causa común: la distancia entre tu identidad actual y la identidad de la persona que quieres ser. Si en el fondo te ves como alguien que no es bueno con el dinero, que siempre ha tenido problemas financieros, que no es el tipo de persona que invierte o que construye negocios, entonces actuar de manera diferente siente como una contradicción interna. Se siente falso, incómodo. Y el cerebro tiende a resolver esa incomodidad volviendo a los comportamientos que son consistentes con tu identidad actual. Por eso el cambio financiero profundo y duradero requiere un cambio de identidad. Requiere que empieces a verte de manera diferente, no como alguien que quiere ser bueno con el dinero, sino como alguien que ya está en el proceso de serlo. No como alguien que algún día invertirá, sino como alguien que invierte, aunque sea pequeñas cantidades, aunque sea con errores, aunque sea con miedo. La manera más efectiva de cambiar tu identidad no es a través de la afirmación positiva vacía, es a través de la acción. Cada vez que actúas de manera consistente con la persona que quieres ser, aunque sea en pequeña escala, estás construyendo evidencia de que esa persona eres. Esa evidencia acumulada es lo que eventualmente cambia tu identidad de manera profunda y duradera. Cuando haces tu primera inversión, por pequeña que sea, ya eres alguien que invierte. Cuando ahorras por primera vez de manera intencional, ya eres alguien que ahorra. Cuando lees tu primer libro sobre finanzas y aplicas algo de lo que aprendes, ya eres alguien que aprende y aplica. Cada acción es un voto por la persona en que te estás convirtiendo. Quiero ahora hablar sobre algo que creo que es fundamental para cerrar este círculo, y es la importancia de la responsabilidad. No la responsabilidad en el sentido de culpa o castigo. La responsabilidad en el sentido de ser el dueño de tus resultados, de rendir cuentas, ya sea ante ti mismo o ante alguien más, sobre los compromisos que has asumido. Uno de los descubrimientos más consistentes en la psicología del comportamiento es que las personas cumplen mucho mejor sus compromisos cuando son responsables ante alguien más. Cuando alguien más sabe lo que te has comprometido a hacer y espera que lo hagas. Esto es por qué los grupos de apoyo funcionan, por qué los entrenadores personales aumentan la adherencia al ejercicio, por qué tener un socio de responsabilidad mejora dramáticamente la probabilidad de alcanzar metas. Si has estado intentando cambiar tus hábitos financieros solo, en silencio, sin decírselo a nadie, considera la posibilidad de cambiar eso. Comparte tu compromiso con alguien en quien confíes. Dile qué vas a hacer y para cuándo. Pídele que te pregunte cómo vas. Esa simple estructura de responsabilidad puede ser la diferencia entre seguir posponiendo y finalmente actuar. Si no tienes a nadie con quien hacer eso, puedes hacerlo contigo mismo de manera más formal. Escribe tu compromiso, pon una fecha.
Revísalo regularmente, evalúa tu progreso honestamente, ajusta cuando sea necesario, pero mantén el compromiso vivo y visible. Quiero ahora, antes de cerrar, hablar sobre algo que creo que es la raíz de todo lo que hemos discutido hoy. Y es la pregunta del por qué. ¿Por qué quieres independencia financiera? ¿Por qué quieres construir riqueza? ¿Por qué quieres cambiar tu situación económica? Si tu respuesta es vaga, si es solo quiero tener más dinero o quiero vivir mejor. Eso no es suficiente para mantenerte motivado cuando el camino se pone difícil, y el camino siempre se pone difícil en algún momento. Cuando el mercado cae, tus inversiones pierden valor temporalmente. Cuando tu negocio tiene un mes malo. Cuando tienes que decir no a algo que quieres para mantener tu disciplina financiera. En esos momentos necesitas un porqué que sea más grande que la incomodidad del momento. ¿Qué significa para ti la libertad financiera? Significa poder estar presente para tus hijos sin la presión constante del trabajo. Significa poder cuidar a tus padres sin preocuparte por el dinero. Significa poder hacer el trabajo que amas sin tener que hacerlo por dinero. Significa poder contribuir a causas que te importan. Significa poder viajar, explorar, experimentar la vida con plenitud. Cuando tu porqué es concreto, emocional y significativo, se convierte en combustible, en la razón que te levanta cuando quieres quedarte en la cama, en la razón que te hace mantener el hábito cuando no tienes ganas, en la razón que te hace seguir adelante cuando el progreso parece lento. Encuentra tu porqué, escríbelo, conéctate con él regularmente, porque ese porqué es el motor de todo lo demás. Estamos llegando al final de nuestra conversación de hoy y quiero dejarte con algo que espero que recuerdes mucho tiempo después de que este video termine. La diferencia entre quien actúa y quien solo se informa no es una diferencia de inteligencia, no es una diferencia de recursos, no es una diferencia de suerte o de circunstancias, es una diferencia de decisión. Es la decisión de ser alguien que actúa, que da el paso aunque no esté listo, que empieza aunque no sea perfecto, que aprende haciendo, no solo leyendo, que acepta el fracaso como parte del proceso, que tiene paciencia para el largo plazo, que construye hábitos pequeños y los mantiene, que toma responsabilidad por su situación, que tiene claridad sobre sus metas y su por. Ninguna de estas cosas requiere que seas extraordinario, requieren que seas consistente, que seas honesto contigo mismo, que seas valiente en la medida suficiente para dar el siguiente paso, aunque sea pequeño. Hay personas que dentro de 10 años mirarán atrás y se preguntarán por qué no empezaron antes, que recordarán este momento, este video, esta conversación y pensarán sabía lo que tenía que hacer. No lo hice. Y hay personas que dentro de 10 años mirarán atrás con gratitud, porque en algún momento, tal vez hoy, decidieron dejar de solo informarse y empezar a actuar. Tú decides en cuál de esos grupos quieres estar. No mañana, no cuando estés listo, no cuando las circunstancias sean perfectas. Hoy, ahora, con lo que tienes, desde donde estás, porque el mejor momento para empezar siempre fue hace 10 años. Y el segundo mejor momento es ahora. Así que te pregunto, y quiero que te lo preguntes con toda la honestidad que puedas. ¿Qué es lo que ya sabes que deberías hacer y que has estado posponiendo? ¿Qué es ese primer paso, ese paso mínimo, concreto y posible que podrías dar hoy? No mañana, hoy, porque la persona que toma ese paso hoy es diferente a la persona que lo pospone. Esa diferencia multiplicada por días, semanas, meses y años es la diferencia entre una vida de posibilidad y una vida de potencial desperdiciado. Eres capaz de más de lo que crees. Tienes más recursos de los que piensas y el camino está ahí esperándote. Solo necesitas dar el primer paso, y luego el siguiente, y luego el siguiente. Gracias por estar aquí hoy. Gracias por tu tiempo y tu atención. Sobre todo, gracias por tener la disposición de escuchar, de reflexionar, y espero que de actuar, porque eso es lo que hace la diferencia. Siempre, en todo, la acción